Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Sí, grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Sí, grande es Jehová y digno. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es su nombre. Me gozaré, 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 Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho
damos gloria y alabanza, Señor, en este día, Señor. Venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, rindiéndote todo honor, Señor. Ante ti rindo mi alma en adoración. Ante ti, Señor.
poder estar aquí con ustedes en esta noche. También a mis pastores que me dan este privilegio de compartir con ustedes. Pero esta noche quiero hablar de la persona más importante en toda la historia de la Biblia, o más bien en todas nuestras vidas de nosotros como creyentes, y es Jesús. Y sabemos que Jesús es el centro de nuestras vidas, Él es el centro de nuestra iglesia, Él es el centro de nuestra fe, y realmente todo lo que hablamos tiene que ver con Jesús. Todo lo que enseñamos tiene que ver con Jesús. Todo lo que cantamos tiene que ver con Jesús. Y cuando pensamos en Jesús, pensamos en ese Jesús todopoderoso que Él vino y murió por nosotros, y al tercer día Él resucitó para darnos vida y salvación. Pero me pregunto yo a veces si se nos olvida que Jesús también era humano, y en la humanidad de Jesús Él quiso enseñarnos muchas cosas. Jesús era humilde, era compasivo, y a veces en la humanidad de Jesús Él también era débil. Y cuando digo débil me refiero a su físico. A veces Jesús se cansaba, a veces Él sentía hambre, tenía sed, era totalmente humano. Pero en la Biblia encontramos como destellos de un Jesús que va más allá de la naturaleza humana, que normalmente no vemos. Por ejemplo, Saulo, que fue Pablo, estuvo 3 días sin comer, sin beber y cegado con escamas en los ojos porque tuvo un encuentro con ese Jesús resplandeciente. Y los discípulos también, ellos comían con Jesús, ellos platicaban con Jesús, estaban con Jesús todos los días. Y un día sucede algo interesante, que cuando Jesús va con sus discípulos y se suben a la barca porque van a cruzar al otro lado del mar de Galilea, Jesús se duerme en la barca y luego se desata una tormenta, y los discípulos asustados van con Jesús y lo despiertan. Y cuando despiertan a Jesús, Jesús reprende el viento, las olas, y todo eso cesó. Hizo gran bonanza, dice la Biblia. Y los discípulos asombrados se decían el uno con el otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Porque esto, lo que había sucedido, iba mucho más allá de solamente un milagro físico. Tenía que ver con controlar un fenómeno de la naturaleza. Y si los discípulos habían estado con Jesús ya mucho tiempo y lo habían visto que Jesús hacía milagros, pero esto no lo entendían porque Jesús era un momento en que Jesús se salió de su naturaleza humana. En otra ocasión Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte, y en ese monte Jesús se transfigura o se transforma. Jesús y Jesús se empieza a llenar de luz y queda de una manera tan resplandeciente que la Biblia dice que aún sus ropas estaban blancas como la nieve, como demostrando a ese Jesús que va más allá de su naturaleza humana. En Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:17, cuando Juan ve a Jesús, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Pero ¿por qué es que Juan se debilita al tener este encuentro con Jesús? Podemos especular, ¿verdad? Pero sin duda la gloria de Jesús, el esplendor de Jesús tiene ese efecto en el cuerpo de Juan al punto de que él cae como muerto. Juan nos dice en Apocalipsis 21:23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este es el Jesús que está fuera de la naturaleza humana. Pero cuando leemos la Biblia, leemos la historia, la vida de Jesús, vemos a un Jesús que está dentro de la naturaleza humana. Es el Jesús que Él quiso revelar, ¿sí? Cuando Jesús vino, Él vino a ser simple,
a todo aquello que era complejo. Él vino a poner un puente entre la naturaleza finita del hombre y la naturaleza infinita de Dios. Y por lo menos así parece en las páginas de los evangelios, este Jesús trata de alejarse de la fama y el poder. Y cuando leemos la vida de Jesús, vemos que Jesús hacía milagros. La Biblia registra más de 30 milagros que Jesús hacía y hubieron mucho más que no fueron registrados. Pero lo interesante es que cuando Jesús hacía milagros siempre decía: no se lo digas a nadie. Porque Jesús se rehúsa a alcanzar fama entre los demás. Jesús solo hacía milagros en frente de 3 de sus discípulos y los enfermos. Y en Mateo 16, del 13 al 20, cuando Jesús está en Cesarea de Filipo con sus discípulos, y Jesús hace la pregunta, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos los discípulos dan su respuesta, y luego Pedro responde y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de hacer esta declaración tan importante, tan poderosa, y están a punto de regresar de Cesarea de Filipo, Jesús le dice: no se lo digan a nadie. Jesús se rehúsa y se negó a hacer algo para demostrar su poder. En Mateo 4, las tentaciones en el desierto tenían todo que ver con Jesús demostrar su poder y alcanzar fama a través de su poder. Satanás le dice: lánzate del pináculo del templo y Dios mandará ángeles a que te recojan y no te suceda nada. Jesús podía hacerlo y alcanzar fama, pero más bien se rehúsa. Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe. Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe y siguen sin traducirse en fe. En la parábola del rico y Lázaro que Jesús contó, es una parábola interesante. Dice que había un rico que tenía su palacio, que tenía banquetes, fiestas todos los días, y afuera de su palacio, a la puerta de su palacio, había un mendigo, se llamaba Lázaro, y siempre estaba pidiendo a la puerta de este palacio. Y dice que un día Lázaro muere y él despierta en el seno de Abraham. Y después muere el rico y él despierta en el Hades. Y dice la parábola que el rico puede ver hacia arriba y puede ver a Abraham y Lázaro en su seno. Y el rico le dice a Abraham, le dice: manda a Lázaro a que moje su dedo en el agua y venga a tocar mi lengua, por el tormento en el que él estaba. Y Abraham le responde que no se puede hacer esto. Entonces el rico le dice: manda a Lázaro o resucita a Lázaro y que él vaya y le hable a mis hermanos acerca de lo que les va a suceder si siguen viviendo de la manera en la que yo vivía. Esto es lo que Jesús le dice a través de los labios de Abraham. Le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de entre los muertos. Jesús está diciendo que el poder y los milagros realmente no provocan fe o hace que la gente realmente crea. Cuando muchos de nosotros los cristianos nos fascinamos mucho con los milagros, con todo lo que tiene que ver con poder, y vemos que Jesús no quiso revelar tanto eso, sino más su humanidad, su humildad, su compasión. Pero nos obsesionamos nosotros mucho con lo sobrenatural y el poder, pero Jesús se alejaba de todo eso. Solamente lo demostraba cuando era necesario. Demostraba su poder solamente cuando era necesario. Porque Jesús
nos quiere llevar a entender que hay cosas más importantes que el poder y los milagros. Cuando Jesús manda a los 70 a predicar y ellos regresan, dice la Biblia que ellos regresan maravillados porque los demonios se les sujetan. Y cuando Jesús ve que todos regresan emocionados, Jesús como que si les arruina la fiesta y les dice: mira, yo les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pero no se alegren que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Jesús dice, eso es lo que importa realmente. Jesús nos quiere llevar a una vida más simple, que no nos enfoquemos en los milagros y lo sobrenatural. Jesús no quiere ser una demostración de poder para que nosotros creamos en Él. Como un padre que a veces juega a las luchas con su hijo, ¿verdad? El padre siempre se deja ganar. Un padre no demuestra su poder, y de la misma manera Jesús lo hace con nosotros. Cuando Jesús fue aprendido en el huerto de Getsemaní y llegan los soldados con espadas y con palos a arrestarlo, y Pedro saca la espada y corta la oreja de uno de los soldados que estaban ahí, Jesús le dice: aguarda tu espada. Luego dice Jesús en Mateo 26, 53, le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo pudiera demostrar mi poder, dice Jesús. Necesitamos aprender de este Jesús que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Jesús que vino a establecer un reino distinto a los demás. Necesitamos aprender de este Jesús y su mensaje que está lleno de su cotidianidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, siendo el creador del universo, vemos que su mensaje está lleno de cotidianidad. Jesús hablaba del pastor y sus ovejas. Jesús hablaba del sembrador que sale a sembrar, el pescador que llena su red de peces, las aves del cielo. Este es el mensaje de Jesús que fue tan aterrizado. Debemos imitar al siervo sufriente que profetizó Isaías, que la Biblia dice creció como un vástago tierno, sin poder, sin influencia. Que imitemos más su demostración de debilidad que su demostración de poder. Aprendamos este Jesús que cuando le traen al paralítico y lo bajan por el techo, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando la gente y los que estaban ahí a lo mejor esperaban el milagro, ¿verdad? Pero de nuevo Jesús nos está diciendo que lo más importante no es el milagro. Lo más importante es que tú seas salvo. Lo más importante es que tus pecados sean perdonados. Pero para que la gente mire que Jesús tenía la autoridad, el poder de perdonar pecados, Jesús le dice: levántate. Seamos como ese Jesús que en vez de ponerse como un pináculo del templo, Él se pone como la piedra angular en los cimientos de un edificio, sin ser visible. Este es el Jesús que nosotros servimos, este es el Jesús que nosotros debemos imitar. Filipenses 2, no sé si se lo quieren leer conmigo. Filipenses 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Jesús que debemos imitar. Este es el Jesús, el Rey, que vino y se adaptó a la vida de este mundo, se adaptó a la comunidad. Y este Jesús, con mucho amor, obedientemente y humildemente, entregó su vida por nosotros. Este es el Jesús que debemos imitar. Este es el Jesús, el Rey, que vino y se adaptó a la vida de este mundo, se adaptó a la comunidad. Y este Jesús, con mucho amor, obedientemente y humildemente, entregó su vida